y ya estamos en línea con don Carlos Enrique Morales Andrade. Saludemos al Perú para que nos explique un poco esto de la policía. La policía realmente, hoy escuché al director al nuevo comandante general de la Policía Nacional, y la verdad que me pareció realmente una persona no tan preparada, me pareció una persona como que, perdone, pero para un general, la forma como hablaba, es increíble. Pero en fin, son cosas de la vida, nosotros no somos los que elegimos a los comandantes ni a los generales, pero ya está. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, feliz miércoles. Buenos días, Coco, feliz miércoles. Sobre el tema de la policía, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo ves? He visto que tú has hecho muchas explicaciones y reclamos con relación al tema de la policía. ¿Crees tú conscientemente que este ministro, amigo, compadre, chochera, compañero del Chilingui, tanto de Basombrío como del señor Gino Costa, ¿no? ¿Crees tú que realmente era el ideal para ser jefe, ¿no? Ministro del Interior, habiendo fracasado en debida porque digamos, el sembrado de cocaína o de coca en la selva de 44% que recibió él ha subido a 72%? Eso ya habla bastante de la mala gestión del señor. Seguramente dirán que el gobierno no les dio facilidades, que no se cumplió con poner los presupuestos que se habían ofrecido. Las excusas de siempre y de toda la vida que escuchamos para justificar fracasos. Los gobiernos, Coco, generalmente, así como nos dicen a nosotros que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, pues los gobiernos tienen los ministros, los comandantes de policía, los funcionarios públicos, que ellos eligen, no que nosotros nos merecemos. Y si para poder nombrar a un señor como comandante general han tenido que vacar, han tenido que dejar de lado, jugar con el honor de 16 generales de de 18 generales de la policía, comprenderás que los niveles no están muy buenos. De ahí la falta de expresión, de ahí la falta de creatividad, la falta de ingenio para proponer soluciones a este tema. Es lamentable, se está anunciando muy fuerte un paro que yo también he escuchado al señor Cervantes decir que no va a haber ningún paro. Bueno, se está anunciando ese paro que no va a haber, lo están anunciando para el 4 y para el 5. Y ese paro me temo que se va a mezclar con el paro de los agricultores, que tiene un origen, que están empezando a ser utilizados los paros de los agricultores. Como siempre, los señores de extrema izquierda, los señores que quieren boicotear y bloquear a nuestro país, no van a dejar pasar este tipo de oportunidades para hacer cosas malas, llamémoslo así, dentro de ese tipo de paros. O sea, Hemos visto lo que aprovecharlas. sucedió en la marcha, los Aprovecharlas, muertos. ¿no? Así es, aprovechar ese descontento popular para exacerbar los ánimos y llevarlos a destrucción de activos, llevarlos a generación y enfrentamiento con la policía, llevarlos a muerte de personas y después echarle la culpa a la policía. Y muchas veces son estos mismos señores que se han filtrado o infiltrado en las marchas los que ya tienen instrucciones de generar muertos para poder después victimizarse y poner en difícil posición a los gobiernos. Lo que pasó con Merino. Así de simple. Esas muertes no debieron producirse, de esos muchachos con prontuario o no prontuario no debieron producirse, pero el objetivo era claro, yo lo dije 4 días antes, acuérdate. Señores, cuidado que sus marchas de buena voluntad, cuidadas por la policía, sean infiltrados en horas de la noche, estos señores infiltrados empiecen a enfrentarse con la policía, generen muertos, y ahí tenemos los resultados, Coco. Todo esto muy bien canalizado por la gente de extrema izquierda y comunismo en el país. Ahora, estas elecciones internas, ¿qué lección te ha dado? Viendo, por ejemplo, que algunas personas en provincia han tenido cero votantes, o sea, no han tenido ni siquiera 1.000 o 2.000 votos en provincias. ¿Estamos realmente frente a grupos políticos representativos? ¿Estamos hablando de negocios de la política?
Bueno, hemos escuchado varias versiones en la televisión, en la radio, de que muchos de los partidos políticos son grupos de negocio político. Las elecciones me han dejado, a mí particularmente, un gran sinsabor por el mal trabajo que ha estado cumpliendo el Jurado Nacional de Elecciones hasta antes del ingreso de este señor, que ha informado al país que si a ellos no les dan una auditoría, un dinero para hacer la auditoría que se requiere sobre el sistema de voto electrónico, no se estaría usando el sistema de voto electrónico, lo cual sería un pequeño triunfo de nuestra organización Salvemos al Perú, con el apoyo de tu radio, que hemos pedido incansable cantidad de veces que no se use el sistema de voto electrónico. Este señor nuevo del Jurado Nacional de Elecciones, presidente, dice que no se usaría si no le dan el dinero para hacer la auditoría, que nunca se hizo. Sin embargo, se usó este sistema en 4 elecciones y ya sabemos los resultados. El sistema que a mí me ha dejado el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones es muy malo, porque tenemos en la mesa, Coco, hasta el momento, 24 partidos políticos con 24 candidatos que, me disculpen, pero si realmente el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho un trabajo para dejar llegar candidatos para que el pueblo pueda ver gente que no tiene una hoja de vida que lo respalde para enfrentar un cargo tan importante como la presidencia de la República, gente que tiene prontuario, gente que tiene denuncias graves, gente que está con problemas legales. Si ese es el trabajo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, ¿cómo puede ser posible, señores del Jurado Nacional de Elecciones, como el señor Ollantumala, contra quien no tengo nada, pueda ser nuevamente candidato a la presidencia del Perú cuando estamos saliendo estos meses, la cantidad de acusaciones que penden sobre él y sobre su señora? No entendemos ese tipo de cosas. No entendemos, por ejemplo, que el señor Vizcarra pueda ser candidato dentro de un partido que es Somos Perú, creo, con el número 1, para poder ser congresista, cuando sabemos que el señor tiene 49 denuncias. El señor ha sido vacado por el Congreso, mucho cuidado. El TC ha dicho que ha sido totalmente constitucional el proceso y que sí estuvo bien vacado, pero por incapacidad moral. Entonces, el Congreso lo vaca por incapacidad moral, pero él sí puede ser nuevamente candidato al Congreso, a ese mismo Congreso que lo vacó por incapacidad moral. ¿Cuál es el mensaje que nos está mandando el Jurado Nacional de Elecciones? No están haciendo bien su trabajo. Claro. Realmente, de los 25 partidos políticos nuevos, Coco, que se presentaron, no estoy hablando de los 24, que ya son partidos políticos, estoy hablando de los 25 nuevos que se presentaron, ninguno calificó. Ninguno calificó. Sin embargo, dentro de los 24 que ellos quieren trabajar, seguramente porque esa fue la orden del señor Vizcarra, quieren trabajar para estas elecciones con ellos, para que pueda salir uno de los candidatos del señor Vizcarra. Acuérdate que en esta radio nosotros dijimos que Salaverry, que estaba comprando un partido político, era uno de los candidatos del señor Vizcarra, y no nos equivocamos, porque ¿dónde ha terminado reculando el señor Vizcarra? Como número 1 en la lista congresal de Salaverry. Entonces no nos equivocamos para nada cuando dimos ese pronóstico, Coco. Claro. Es vergonzoso el panorama político de candidatos que tenemos posibles para la presidencia del Perú. Y que es probable que se repita. Hasta he llegado a pensar que sería muy bueno que no hubiera ningún tipo de elección. Porque para tener ese tipo de candidatos y ese tipo de presidentes, la verdad que da vergüenza ajena. Sí, sí. Ahora, el asunto de las elecciones se torna siniestra, preocupante, pero la gente también tiene que tomar en cuenta que está en sus manos el manejar, digamos, el futuro del país. Ahora, ¿qué elige? ¿Cómo escoger? ¿Cuál sería el consejo para la gente que está en la sintonía?
que en cierta forma yo veo que le llega altamente todo. Sí, porque si tú ves que en estas elecciones para elegir a los candidatos a planchas presidenciales, hay lugares en el Perú donde esos candidatos que se ufanan de tanta popularidad acá en Lima, en provincias han tenido cero votos, comprenderás que la gente no está de mucho humor o la gente ya se dio cuenta que no hay dentro de esos 24 un candidato posible que pueda representarlos. Si no, señores, el 76%, el 76% de los votantes en el Perú ya habrían definido su voto y no lo tienen definido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no ven un líder dentro del panorama político, ni al más pintado con mayores títulos, ni al menos pintado con menos goles. Que lo, Señores, que lo mismo decir, vemos, el más promocionado. así es, ¿ok? Pero te has dado cuenta que hay un cambio ahí en el tema de la dirección promocional. Forsyth pasó a ser segundo plano porque ahora al que más entrevistan y al que más llevan a los canales de televisión es al expresidente. Pero al expresidente lo están llevando para ser congresista Sí, y le están dando la popularidad como si él fuera el candidato presidencial así es, nuevamente. así es. Es absurdo y el señor se recula en un partido, por si acaso recular es cuando los toros se apoyan contra las tablas en el buladero, no es una mala palabra. Se acomodan. El señor dijo, gritó por calles y plazas que tenían que quitarle a los congresistas todos estos poderes y que la gente llegaba al Congreso para que protegerse con la inmunidad y todos los rollos que nos contó. Y ahora el señor cae en el mismo juego y cae justo con la persona que nosotros dijimos que iba a caer, que era con el que estaban viendo un partido político. Y hoy día estamos viendo que todo eso se ha dado. Y el señor recibe toda la publicidad, evidentemente, de los medios que él ha tenido muy contentos durante su gestión, porque lo vemos constantemente, y estos señores van a tratar de meter la imagen de este señor para que este señor sea congresista y los siga apoyando desde donde vaya. Un señor que tiene más de 46 denuncias penales tipificadas por el señor Chávarri, a quien destruyó, un señor que no permitió que el Perú se apersonara al juicio de oro en los Estados Unidos en toda su gestión, pese a toda la documentación que se le envió Coco, por 3.600 millones de dólares, un juicio que ya estaba ganado para el Perú. Un señor que por su insistencia, su torpeza y su falta de conocimiento, y no quiero hablar de otras calificaciones, siguió con la obra de hacer el aeropuerto de Chinchero a sabiendas que los técnicos decían que no se podía hacer, y teniendo 5 oportunidades de nuevo destino para poder viabilizar estudios y ver si en esos lugares en Cusco sí se podía hacer el verdadero aeropuerto que Cusco se merece, internacional, al que pudieran llegar 400 pasajeros de cualquier parte del mundo y en aviones grandes, lo que él decía que se podía hacer en Chinchero y no se puede hacer en Chinchero. Así es, no se puede, era mentira. Su ignorancia sobre el tema nos ha puesto donde estamos en muchas cosas. Mira el tema de la pandemia. Hablan de que se sinceraron cifras a 40.000 muertos. Señores, tenemos más de 80.000 muertos. ¿Quién va a ser responsable por eso? ¿La ministra ratificada Massetti, el señor Vizcarra, o está asumiendo también esos muertos ya en este momento al ratificar a la Massetti, el señor Sagasti? ¿Quién va a ser el responsable por esos muertos, por esos 109.000 millones que han afectado a nuestra economía, que dice que gastaron en la pandemia, por esos 11.000 millones que pidieron al organismo internacional, por esos 3.000 millones de bonos o por estos 30.000 millones que ahora también quieren sacar nuevamente? ¿Y qué hicieron con todo lo anterior, Coco? Los peruanos no somos estúpidos, queremos respuestas, queremos saber dónde está la plata que ya han gastado porque nos estarían endeudando nuevamente por una cantidad de años. ¿Y para qué gastan esa plata si tienen una propuesta para el financiamiento completo de la deuda externa pública y privada del Perú? O sea, ¿hasta cuándo vamos a ser invitados a la mesa mudos? Los peruanos tenemos que retomar el control de nuestro país.
tenemos que retomar el control de nuestro gobierno. Y estas personas que están al frente del gobierno no nos representan, señores. Y lo que hay que ver también es cómo se ha hablado mucho a través de los empresarios, no a través de ellos, sino cómo la política, los comunistas, los izquierdistas siempre han hablado del entreguismo. Y ahora estamos hablando de qué? Cuando se pide plata a 100 años, cuando se pide plata habiendo alternativas, cuando tenemos una propuesta de gente, bueno, tienes tú una propuesta de comprar la deuda, pagar la mitad en cuanto a intereses y darle 5 años de descanso al Perú para que se recupere. Luego, recuperar todo el tema de salud con hospitales, postas, ambulancias, el tema de los botes o lanchas, hospitales, en fin. O sea, cuando estamos hablando que hay esas alternativas, hospitales y botes ambulancias. imagínate. Entonces, imagínate con esas alternativas y no despiertan, o sea, no dicen nada. Si el presidente dice que los policías son responsables y deben ser sancionados por la muerte de estos dos muchachos, que repito, uno murió, y yo lo confirmo, y lo digo públicamente, uno murió por una bombarda que le dispararon sus propios compañeros, ¿correcto? Yo me pregunto, ¿por qué esa misma presión, esa misma, digamos, euforia, pedido, no lo hace con relación al tema de los más de 500 policías muertos en el tema de la pandemia, los más de 100 médicos y doctoras que han fallecido en la pandemia, las enfermeras, los técnicos de enfermería, los militares, más de 100? ¿Por qué con ellos no hay ese mismo, digamos, espíritu de reconocimiento? ¿Esto no es acaso lo mismo que pasó con el tema del terrorismo, donde los policías eran los malos y los militares también, y los terroristas los buenos, los luchadores? Esa es la idea cuando la maneja el mismo grupo de caviares y de comunistas. Eso es lo que ellos quieren. Ese es el plan que están cumpliendo. Lamentablemente, Coco, todo lo que tú has dicho es cierto. ¿Por qué el señor Sagasti no hace que su ministro de Economía nos diga exactamente cuál es la situación hoy del país en todo lo que es el sector económico? ¿Dónde están los 109.000 millones de soles que han invertido, según el señor Vizcarra y la señorita Alba, en la pandemia? ¿Qué se ha hecho con los 11.000 millones de dólares pedidos al organismo internacional? ¿Qué se ha hecho con los 3.000 millones de dólares en bonos que emitieron y que se vendieron? ¿Qué se quiere hacer con los 30.000 millones que quiere este señor Sagasti nuevamente? Coco, tienen que sincerar las cifras en salud de los muertos que han habido en el país. Hay muchas cosas que se están tapando para que nos olvidemos de ellas. Ya nadie habla del tema Odebrecht. Te dije claramente en el programa que ese era uno de los objetivos. Del tema Odebrecht, bien, gracias, porque el señor Sagasti, que tiene tantas ganas de trabajar contra la corrupción en el Perú, no llama al señor Bolsonaro, se presenta con su fiscal, se presenta con su procurador, le pide al señor Bolsonaro una reunión pública que sea filmada cada uno con los periodistas principales de sus países y desnudan por completo todo el tema de las constructoras brasileras que hicieron en el Perú, todos sus robos, todas sus sobrevaloraciones, toda su deslealtad para con un país que le abrió la puerta. Y así sabremos cuánto nos robaron y cuáles fueron los funcionarios sobornados por Marcelo Odebrecht y compañía y por el señor Graña Miró Quesada, que era su socio en el Perú y que lo declaró el propio señor Odebrecht, que él sabía los sobornos que se pagaban en el país. No se hace nada, Coco. Nada de nada. Estamos hablando, las preguntas que yo he escuchado que le han hecho el día domingo, de si se puede ir a la playa el domingo, lamentables realmente. Esa entrevista para mí, lamentable realmente. Un pulicherry. Un señor que salga en la televisión a decir, bueno, no sé si en estos 8 meses nos alcanzará el tiempo para ponerle jabón y agua a los colegios públicos. Entonces no les pongas pues en la televisión el mensaje que dice, lávate las manos permanentemente. ¿Dónde está el agua? Por santo Dios. Claro, ¿dónde está el agua? ¿A dónde quieren que lleguemos? ¿Qué quieren que pase en el Perú? ¿Una explosión social tanto más fuerte de lo que ocurrió en Chile? ¿Eso es lo que están buscando? ¿Para justificar después otras acciones?
Ya no tienen a la Policía Nacional de su lado, cuidado. Mucho cuidado con lo que estén haciendo, porque esto puede ponerse muy delicado, señores. Ahora, Carlos, ¿cómo ves este tema para el común peruano que nos escucha? En el sentido que, por ejemplo, nosotros subimos a una combi o subimos a un bus y el chofer o dueño de ese vehículo tiene que buscar su gasolina, si hoy gana es su problema, si hoy pierde es su problema, en fin, ¿ok? Pero sin embargo, con el tema del metropolitano, con el tema del tren eléctrico, la situación es completamente diferente. Si ellos no ganan, el Estado les da la diferencia incluso encima. ¿Cómo se puede explicar esta situación y por qué esa injusticia? Porque así están hechos sus contratos, convenientemente, Coco. Así están hechos sus contratos. Acá, poco a poco, nos estamos dando cuenta, lo que ya se dieron en cuenta en Europa, en Inglaterra sobre todo, el haber dejado a las empresas del Estado le quitó al Estado la posibilidad de monitorear, de direccionar y de controlar precios y servicios. Acuérdate tú, con la estúpida idea de neoliberalización, se vendieron todas nuestras empresas del Estado. APTL, que era recuerdo de la municipalidad. No te muevas, Carlos, La no te muevas municipalidad de Lima, mucho, no te los muevas famosos. mucho por el tema de la Sí, señal del internet, por favor, hay que tener cuidado. Tú, parece que te han puesto, creo, Movistar, ok. ¿ya? Acuérdate de APTL. Claro, claro. Yo estoy con Entel. Sí, Acuérdate de las señales de la empresa APTL, que era la de los buses amarillos blanco que se movían por todo Perú, y también tenías por todo Lima. blancos y azules. Sí, la vendieron. Y hoy día todo el sistema de transporte está en manos de combis o del metropolitano, que son privados, o de X cantidad de empresas que circulan por todo nuestro país. Ahora, pero esas empresas son cascarones, porque tenemos entendido que los verdaderos dueños son Modasa. Modasa es la empresa que Claro, tiene al final de cuentas los claro. capitales. O sea, ellos te han dado la plata, pero a la hora de la hora tú no eres dueño hasta que pagues y es casi Hasta imposible. que pagues los buses, exacto, tus combis o tus camionetas o los buses que te han vendido. Tenemos que ir a algo en transporte terrestre totalmente diferente. Hay propuestas, Coco, para el Perú que son excelentes. Hay propuestas para traer 6.000 buses eléctricos fabricados por Samsung en Corea, eléctricos, para hacer la nueva APTL, para que dé todo el servicio que se necesita en Lima y repetir lo mismo en los diferentes lugares, en los otros departamentos. Con 6.000 buses eléctricos comprenderás, Coco, para hacer una nueva APTL, que tú ya sabes, como lo he informado, que sería 80% privada, 10% del Estado, 10% de los trabajadores, para que nadie diga que otra vez quieren empezar con las empresas del Estado y la cantaleta de siempre. No. 6.000 buses eléctricos, con lo que terminamos de paso con el problema del medio ambiente. Ya no tendríamos tanta necesidad para diésel para esos buses, porque todo sería eléctrico. Tenemos que ir a la modernidad. No podemos seguir permitiendo que nuestro país, nuestro mercado, se quede retrasado por intereses de personas que no quieren dar el salto a la modernidad. Tenemos que ir a todo lo que sea sistemas eléctricos, sistemas que no dependan del diésel, que es altamente contaminante. Recuerdo que el diésel que compraban en Nigeria y en Ecuador, porque el Perú es dependiente de diésel y lo sabe muy bien Petroperú, y todos los presidentes que han puesto a sus representantes en Petroperú, todos los presidentes saben perfectamente que nuestro país importa por dependencia más de 160.000 barriles de diésel por día, Coco. Un diésel que es altamente contaminante para el medio ambiente.
Basta con agarrar el pasamano de la bajada que tiene el Zanjón, o te puedes ir a las plantas que nunca riegan, que están debajo de radioprogramas, con un algodón, pasamano y plantas, y frotas el pasamano y las plantas y te va a salir negro. Eso lo metes en un tester de prueba, y ese tester te va a botar la cantidad de plomo, la cantidad de caucho, la cantidad de X, Y y Z contaminantes, partículas por millón de azufre que tiene ese diésel que sale a la calle con la combustión de los motores, de los ómnibuses y de la gasolina. Sí, sí, claro, es una zona muy contaminante. No lo hacen. Muy bien. Carlos, muchas gracias siempre por tu apoyo, gracias por colaborar con nosotros los días miércoles. Gracias a ti, Coco. Una vez más, reflexionemos, señor Sagasti, usted está en una posición de honor, reflexione en esa posición de honor. El Perú tiene que ser bien administrado. Dejemos de contarnos historias y poesías y administremos bien nuestro país. Es lo único que se quiere, es lo único que se pide. Coco, que tengas un buen día, un feliz miércoles, para todos una feliz vida y despertemos nuestra pasión por el Perú. Nada más. Chévere, muy bien. Una pregunta indiscreta, no digas nombres. ¿Te llamaron? Sí, me llamaron. Ya, excelente, listo. Un abrazo. Éxitos. Un fuerte abrazo. Carlos Enrique Morales Andrade, por supuesto, apuntando siempre a salvar al Perú en todo lo que se pueda, primos. Recuerden que hay que entrar a la cancha, no podemos estar siempre de espectadores.